¿Para qué sirven los impuestos? Pues mira, los impuestos sirven para cubrir un montón de necesidades. ¿Y quiénes son los que pagan los impuestos? Pues los impuestos generalmente se ponen en los países, se ponen en los estados y se le pide a los contribuyentes, bueno, en realidad se le reclama a los contribuyentes, que son todos los ciudadanos, a que con sus ganancias participen aportando recursos económicos con los que poder desarrollar a ese país. Los impuestos se dedican a educación, a sanidad, a las pensiones, a carreteras, a los deportes, a infraestructura. En general, una sociedad que quiere desarrollarse necesita tener los recursos para poder desarrollarse. Entonces, lo normal es que entendamos que participar de los impuestos es una cuestión que es necesaria. Es decir, y esto es interesante, una vez conversando con Fermín acerca de esto, ¿no? A veces hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre el tema de impuestos y otros temas económicos y demás. Entonces, pensando en esto, un día estábamos hablando de que los países del norte de Europa, en este tema de los impuestos, o incluso países del norte de América, en este tema de los impuestos son conscientes de que participar con los impuestos es participar en la sociedad, es contribuir. Pero es interesante que este concepto de los impuestos en los países de tradición protestante o de tradición cristiana evangélica, participar con los impuestos no es una carga, sino que es un privilegio. ¿Y saben por qué? Porque el concepto de dar está bien arraigado en los cristianos. Porque el concepto de contribuir a la mejora del otro, si tengo posibilidad para que no solamente yo mejore, sino que el otro también mejore, es un concepto de la Biblia, es un concepto cristiano. Sin embargo, aquellos que dicen, mejor no pago impuestos o se me acabaron de pagar los impuestos, o mejor los eludo, los evado, o evito, o hago otra cosa para no tener que pagarlo, eso es una actitud egoísta. Es interesante, en estos países de tradición cristiana o de tradición de protestantismo, es curioso que los niveles de defraudar en los impuestos es mucho más bajo que en lugares en los que no hay esa tradición. Y esto, claro, evidentemente, si estás pensando en corrupción y en falta de pagar impuestos, evidentemente pone nombre, sí, y apellidos además. España. Porque no hay temor de Dios y porque no hay cultura de dar ni de generosidad, de compartir. Porque si me lo puedo quedar yo y si lo puedo evitar, pues ahí está. De ahí que se paguen tantas cosas sin IVA. Yo no sé si decir si eso es pecado o no, pero por cuanto estoy teniendo la posibilidad de hacerlo y no lo hago para beneficiar a otro, eso se llama robar. Eso se llama egoísmo. Entonces, el concepto de impuestos, es verdad, alguien lo impone o alguien lo pide, por eso es impuesto, la misma palabra lo dice. Nadie ve, ¿verdad? Dice generosidad 131, no, dice impuesto 131. ¿Verdad? Por eso se llama impuesto de la declaración de la renta, no generosidad de la declaración de la renta. Es una imposición, es verdad. Pero hay quien lo hace con gusto. Oiga, cualquiera de ustedes diría y pensaría, vivimos en un país, gracias al Señor, en el que tenemos el acceso a la educación de manera libre, el acceso a la sanidad de manera libre. Oye, no será la mejor, pero todo el mundo puede ir al médico, todo el mundo puede estudiar. Hay ciertas ventajas, y saben, eso se construye con la aportación de aquellos que prosperaron. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que hoy quiero compartiros? Pues tiene mucho que ver. Porque ¿saben qué? Muchos cristianos piensan que Dios nos impone una cantidad. Muchos cristianos piensan, y muchas iglesias piensan, que Dios nos impone un impuesto. Pero yo quiero mostrarte hoy, y espero que Dios me dé sabiduría para hacerlo, de que no es una imposición, sino que Dios nos está invitando a algo más que imposición, nos está invitando a una generosidad. Y es importante que en el concepto que estamos aprendiendo juntos en estas semanas de vivir generosamente, hablemos de un concepto que todos hemos oído alguna vez y que crea mucha controversia en la iglesia, que unos están a favor, incluso otros están en contra. Es el diezmo. Hablemos hoy del diezmo. ¿Pero qué diremos acerca de ello? Dejadme el beneficio de la duda durante los próximos minutos. Quiero aclarar esto porque a veces hemos dicho una cosa u otra, pero quiero traeros algo hoy. Lo que os digo es que el diezmo no es parte de la ley moral, sino de la ley ceremonial o la ley judía. Entonces no se traslada al nuevo pacto. Y aquí ya sé que algunos están empezando a saborear algo.
Algunos están empezando a decir, oye, aquí hay algo bueno, déjame poner la oreja a ver qué va a decir. Bien porque está de acuerdo con lo que estoy diciendo o porque no. Así que tengo a todos captados. Trataremos de comprender lo que nos motiva realmente a ofrendar. Entonces vamos a leer el pasaje que tenemos para hoy primero, porque quiero basarme en la Escritura, por lo menos intentarlo, aun con mis limitaciones. En 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 15. Así que si lo tienes en tu Biblia, por favor, ábrela y si no, puedes seguirlo en la pantalla. Que dice así. Ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, así como ya había comenzado, también llevara a cabo esta gracia entre ustedes. Por tanto, así como ya abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda la inteligencia y en amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poder poner también a prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo rico por amor de ustedes, se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes que desde el año pasado tomaron la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Ahora pues, lleven el hecho a su culminación para que, como fueron prontos a querer, así lo sean para cumplir conforme a lo que tienen. Porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. Pero no digo esto para que haya para otros alivio y para ustedes estrechez, sino para que haya igualdad. En este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falte, a fin de que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Primeramente tenemos que saber que en la parte de la ley del Antiguo Testamento hay 3 formas en las que podemos entender ley. La ley primeramente moral, que tiene que ver con los mandamientos, por ejemplo, es decir, la ley moral que dice que no mentiremos, que no robaremos, que no adulteraremos, que no fornicaremos, o que no hablaremos mal de otro. También aquella que tiene que ver con la comunión, la íntima comunión con Dios, pero no podemos olvidar que los mandamientos no solamente son en la parte horizontal, sino que también en nuestra comunión con Dios. Entonces, hay otra parte de la ley que es la parte de las ceremonias. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el tema de los sacrificios, la presentación de sacrificios, corderos, palomas, todo lo que se presentaba como petición de perdón al Señor, o como una ofrenda, o como un sacrificio de adoración, eso también es parte de la ley ceremonial. Y después estaba la ley que podíamos decir que era exclusivamente para el pueblo judío, y era la ley que se sometía a ellos para su propia convivencia y para su propia bienestar y para su propio desarrollo. Entonces, lo que tenemos que saber hoy en cuanto al diezmo es que el diezmo no es parte de la ley moral, sino que es parte de la ley de los judíos. Entonces, intuitivamente todos sabemos que el diezmo no está al mismo nivel que las leyes tales como esas leyes del robo, del adulterio, del asesinato. Pero Jesús incluso llegó a estar de acuerdo con esto en un encuentro que tuvo con los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino». Pero escucha bien, dice: «Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Han descuidado tales cosas como la justicia, la misericordia y la fidelidad». Debían haber practicado todas aquellas cosas, pero no las practicaban. Eran capaces de diezmar hasta todo en su más mínima concepto, pero no eran capaces de tener una justicia o una misericordia que practicaran en verdad. De hecho, sus actitudes no eran actitudes de verdadera gente que se comunicaba o intimaba con Dios en tener una relación con Dios. No eran personas que tú dijeras, estos tíos son, estas personas, esta gente son hombres y mujeres de Dios. No,
Su manera de vivir no es... Y Jesús mismo en ese capítulo llega a decir acerca de los fariseos a las multitudes que les escuchen: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¡Wow! Sí, porque la enseñanza de ellos era buena. La vida viviendo esas enseñanzas era malísima. Así que los asuntos más importantes de la ley que Jesús señaló incluían la justicia, la misericordia y la fidelidad en ese versículo, y todos los atributos de nuestro Dios que nunca cambian, porque Dios no cambia. Y esas fueron las leyes universales que Dios hizo responsables a todas las naciones. Por ejemplo, Dios juzgó la moralidad de dos pueblos, de Sodoma y de Gomorra, porque violaron leyes morales. Y entonces los juzgó por eso. Sin embargo, no hay una evidencia de que alguna vez los haya juzgado por no cumplir las leyes ceremoniales o separación o civiles, incluidas las del diezmo. No les juzgó por eso. Les juzgó por la ley moral. Sin embargo, no hay evidencia de que alguna vez los haya juzgado por violar las leyes judías, ceremoniales y demás. Incluso si el diezmo no fuera una ley moral, ¿no les dijo Jesús a los fariseos que debían seguir diezmando? Les dijo que sí, pero Jesús estaba hablando específicamente a gente que decía que era representante del pueblo de Israel. Los fariseos, los escribas, las autoridades de la ley. Y entonces Él les dijo que tenían que seguir haciéndolo porque todavía estaban ¿bajo qué? Bajo las leyes del antiguo pacto. Bajo la ley. Así que Jesús mismo vivió de acuerdo con todas las leyes mosaicas del antiguo pacto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se sometió a aquellas leyes. Y participando, viendo lo que hacía la gente, Él veía y entonces enseñaba. Fue solo después de la muerte y la resurrección que se inauguró el nuevo pacto en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Y entonces se suprimen todas las leyes ceremoniales. Dicho de otra manera, para que podáis entender, ¿cuándo fue la última vez que nosotros como iglesia ofrecimos un cordero en sacrificio? Yo no me acuerdo de lo he hecho nunca. Oye, a mí se me está oyendo ahí fuera, ¿sí? Oye, Jordi, ¿me das sonido aquí dentro? Yo quiero quedarme sordo aquí dentro. ¿Alguna vez hemos hecho un sacrificio de un cordero? ¿Tú te acuerdas de eso? José, ¿usted se acuerda de eso? Juan Pedro, ¿tú te acuerdas de haber hecho? ¿Por qué no lo hacemos si está en la Biblia? Porque ya no hay necesidad de hacerlo. Porque Jesús es el sacrificio vivo que se ofrece una vez y para siempre para perdonar todos nuestros pecados. No tenemos que presentar corderos porque ya Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Entienden ahora el concepto? ¿Entienden la similitud? ¿Entienden el ejemplo? Así que la segunda cosa que podemos entender es que el diezmo no fue mencionado entre las instrucciones dadas a las iglesias gentiles. Y esto es interesante. Pablo y Bernabé, más tarde Silas también, llevaron el evangelio a los gentiles en los confines del Imperio Romano. Y sin embargo, algunos creyentes judíos siguieron y comenzaron a enseñar a los gentiles acerca de esto del diezmo, que debían seguir las costumbres de Moisés. Pero Pablo les rebate estas cosas y les dice que ahora en la gracia hay cosas que tienen que hacer. Y esto creó un gran revuelo, incluso hizo que en Hechos capítulo 15 se hubiera testimonio de algo que sucedió en Jerusalén con la iglesia, y fue el concilio de Jerusalén, en el que hablaron de todas estas cosas y pusieron de acuerdo en algunas. Finalmente Pablo se decidió que Pablo y Bernabé llevarían ese asunto allí a aquella reunión, y después de deliberar y de hablar y de pensar, dice Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles, escúchenme, no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y en el versículo 29 dice: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si ustedes hacen estas cosas, todo está bien. No dice nada sobre el diezmo. No es sorprendente entonces que no veamos ninguna mención del diezmo de parte de Pablo en ninguna de sus cartas.
¿Saben de qué habla Pablo en todas sus cartas? Generosidad. De dar con generosidad. Qué interesante. Así que ese era el concepto. Otra cosa aquí es que en el Antiguo Testamento no había un diezmo. ¿Saben cuántos diezmos había? 3. Que sumados entre los 3 venían siendo casi un 23%, un poquito más de un 23%. Entonces, Dios prescribió estos 3 diezmos diferentes para los israelitas. El primero de ellos era el diezmo levítico, 10% de los productos agrícolas que eran entregados a los levitas porque los levitas no tenían herencia, no tenían tierra que poseer, y se les entregaba a ellos. Fueron recolectadas por personas que tenían tierras. Por lo tanto, no era un diezmo para todo el pueblo, sino para aquellos que tenían posesiones en tierras. Y se las entregaban a los levitas. Después, estos, si no tenían dinero, ¿vale? Lo que hacían era poner parte de ello de otra manera. Luego estaba el diezmo ceremonial, que es un 10% adicional al de la tierra, la posesión, un cacho de terreno, tierra. Aparte de esa tierra que se entregaba a los levitas, un 10% ceremonial, que es el fruto que da la tierra. Entonces, ¿quién tenía que hacer eso? El que plantaba una tierra. El que la plantaba porque era suya, porque se la alquilaba al vecino para plantar. Tenía que dar el 10% de eso. Ahora, si tenían que recorrer mucho camino hasta el lugar donde tenían que hacer la ofrenda y no podían llevar ese fruto de la tierra, vendían ese fruto y llevaban el dinero hasta el lugar donde tenían que ofrendar. Por eso la gente que venía de otros lugares a Jerusalén en el tiempo de la Pascua a hacer la ofrenda, traían e intercambiaban las monedas de otros lugares, porque habían sacado el fruto de la tierra, habían vendido el producto y traían la ofrenda en dinero. Y otra parte del diezmo es dije el diezmo levítico, el diezmo ceremonial y el diezmo pobre. Y ese 10% del diezmo pobre es que cada terrateniente se reservaba cada tercer año para alimentar a los pobres y dar generosamente a ellos. Este diezmo fue entregado a los extranjeros, a los pobres y también a los huérfanos y a las viudas. Era esencialmente el sistema de bienestar social de su época. Lo que nosotros llamamos hoy bienestar social de nuestro tiempo. Cuidar a los huérfanos, a las viudas y a nuestros mayores, y a nuestros niños y a aquellos que están desvalidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Abraham, por ejemplo, no diezmó bajo ninguna ley universal, porque cuando Abraham diezmó, no había ley ceremonial. Todavía no había entregado Dios la ley a Moisés cuando Abraham diezmó. Y aunque algunos dicen que lo entregó a Melquisedec, figura de Cristo, en Génesis 14, a menudo muchos tratan de justificar esto como el requisito para entregar los diezmos. Sin embargo, esta posición tiene algunas debilidades en su comprensión. ¿Por qué? Porque Abraham le dio el 10% a Melquisedec, no de lo suyo, sino de lo de otras personas. Y además de eso, Abraham lo ofreció una sola vez y no constantemente. Solo una vez y no constantemente. Y aunque Melquisedec de figura de Cristo lo estaba entregando a Dios mismo, posiblemente esa es la referencia, estaba teniendo un corazón agradecido con Dios entregándoselo a aquel hombre o a aquel rey. La pregunta es entonces, ¿por qué es tan importante que entendamos esto? Porque muchos han intentado justificar por tiempo y tiempo y tiempo la necesidad de dar el diezmo. Y en realidad lo que necesitamos es hablar de generosidad. Y voy a explicarte por qué. Pues porque el resultado en el que muchos se agarran con este tema del diezmo es para defenderlo sin tener argumentos, y otros que aprovechan que no hay diezmo para, confundidos, hacer de la libertad que tienen un modo de vida en el que no damos. Como no hay diezmo, no damos. Como no hay impuestos, no damos. Por eso se acabaron los impuestos. Hay muchos cristianos que viven bajo este concepto. Como no hay impuestos, no damos. Y muchos se agarran a eso para decir, no participo, no doy. Otros pueden tener otro tipo de razones, pero hay muchos que dicen, no tengo que hacer.
Por supuesto que esto no es bíblico y se está robando a muchos creyentes las bendiciones y el gozo de que obtengan al dar, sin mencionar la necesidad de participar en el avance del reino de los cielos. ¿Me siguen hasta aquí? Yo sé que estoy trayendo mucha carne hoy. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Están perdidos? ¿Alguien diga socorro o sigue? Lo que quiera, voy a seguir igual. Entonces, ¿cuáles son los conceptos en el Nuevo Testamento? Porque hemos hablado un poco de la ley, pero ¿cuáles son los conceptos en el Nuevo Testamento? El hecho de que en el diezmo ya no sea el estándar en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no significa que el Nuevo Testamento guarde silencio sobre los donativos financieros o sobre dar, o sobre la generosidad, o sobre ofrendar. El Nuevo Testamento habla y mucho acerca de eso. De hecho, en las parábolas de Jesús, que son más o menos unas 40, hay 11 que hablan acerca de términos económicos y hablan de términos de dinero. Qué interesante. Y como veremos, Pablo también tenía mucho que decir al respecto. Y a continuación voy a contarles algunos de esos conceptos que Pablo enseña en este texto que hemos leído y que a nosotros como iglesia nos sirven. El primero es que debemos de destacar en la gracia de dar. En la gracia de dar. Y en 2 Corintios, el pasaje que hemos leído, en el versículo 2 dice que en medio de todas esas pruebas difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Dieron de lo que tenían. No dieron de lo que no tenían, pero tenían poco y lo dieron. Y hubo entonces una gran hambruna en Jerusalén y Pablo estaba recaudando fondos para las iglesias de Jerusalén. Y entonces es cuando les cuenta esta historia, o les habla en este texto, este relato, les escribe estas cosas. El ejemplo era que había que enviar ayuda a aquella iglesia en Jerusalén. Y en Romanos capítulo 15 nos habla Pablo diciendo que las iglesias de Acaya, las de Macedonia, habían recogido una ofrenda para cubrir las necesidades de los santos o del pueblo de Dios que estaba en Jerusalén y que estaba pasando por dificultades porque no había alimento en aquella región. Y al escribir a Corinto estas palabras que hemos leído antes, Pablo estaba estaba invitando, porque estaba contando el gozo de traer esa ofrenda generosa para ayudar a otros. ¿Os acordáis que hace unas semanas os conté de una iglesia en Madrid que todos los meses ofrendan 1.800 euros a misiones? Contaros eso es por decir, oye, estos están participando en la extensión del Evangelio. ¿Por qué 316 no podría participar en la extensión del Evangelio? ¿Por qué no podríamos hacer esto mismo también nosotros? Entonces, esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo está contándole a los hermanos de Corinto que hay una necesidad y que los de Macedonia ya participaron y Pablo les está animando porque está apelando a su generosidad. Y al escribir a la iglesia de Corinto, Pablo está contando esto y está diciendo esto para que ellos puedan también imitarlo. Lo que es noticia de estas iglesias es la gracia de Dios que les había sido dada. ¿Para qué? Para poder dar. En cualquier medida, la entrega de los macedonios solo puede describirse como sacrificial. Solo puede describirse como algo que hicieron de manera esforzada. Pablo usó el ejemplo de los macedonios y ahora otra vez con los corintios. Pero además, no les está dando órdenes, sino que les está probando en su sincero amor en comparación con la dedicación de los demás. ¿Cómo es su amor por los demás en medio de esta necesidad? Pablo fortalece este concepto dirigiendo su atención a la generosidad en dar, ¿vale? Como una entrega sacrificial que tiene como ejemplo al mismo Señor Jesucristo. Porque Cristo se hizo pobre para nosotros de varias maneras. Renunció a sus riquezas en gloria que le correspondían desde antes de la fundación del mundo. Entonces, se desprendió de ellas y bajó a una tierra que estaba depravada por el pecado, que sigue depravada por el pecado. Un mundo empobrecido por culpa del egoísmo de los hombres que no tienen puesta su mirada en el Señor. También nació en circunstancias humildes nuestro Señor Jesús, en un establo, en lugar de en un palacio. Entró en Jerusalén montado en un borriquillo, no en un noble corcel, o sea, un caballo. Este fue Jesús. Y finalmente, aquel a quien se le debe honor y gloria y servicio, lo que hizo al venir a la tierra fue servirnos. Nos sirvió. Y dice Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Me seguís todavía? Dale un codazo al que se está durmiendo, por favor.
Y finalmente, eso fue lo que ocurrió. Lo que está claro es que en todo el Nuevo Testamento, las donaciones, dar y la generosidad son conceptos que están presentes y mucho más allá de lo que es la ley ceremonial del diezmo. Y esta era la razón por la cual sus donaciones eran tan excesivas, hasta el punto que Pablo decía en este texto que acabamos de leer, vuelvo a leerlo otra vez si quieres, la abundancia que sobró de la generosidad de aquellos hermanos, que se repita entre Corintios también para que sobre abundantemente. La vida, y el segundo concepto que aprendemos de este texto es que la vida generosa procede de poner a Dios primero. Si tienes a Dios primero en tu vida, no te va a costar nada. Si Dios no es el primero, te costará mucho. Entonces todo esto que te digo te sonará como que estoy atacando tu cuenta bancaria. Lo siento. Bueno, no sé por qué me disculpo por predicar la palabra, perdón. Segunda de Corintios, que hemos leído, dice que su principal preocupación era la mejor manera de servir a Cristo. Y entonces dieron aún en su pobreza, debido a la sinceridad de su compromiso, no con la gente aquella, sino con el Señor. Estaban comprometidos con el Señor. Y fue tan grande su deseo de servir a Cristo que no permitieron que su situación económica les impidiera participar de la obra del Señor. Es que no tengo, por eso no doy. No, es que no das. Dice que no tengo, ¿por qué no doy? No doy porque no tengo. Entonces, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, se ofrecían los primogénitos de los rebaños y los primeros frutos de las cosechas. Y al hacerlo estaban honrando a Dios al ponerle en primer lugar. Porque dice Proverbios 3, honra al Señor con tus riquezas y con todos los primeros frutos de tus cosechas. Por cierto, algo que se me escapó. Si se tratara de poner el diezmo, no tendríamos que poner el 10%, sino el 23%. Conozco a poca gente que lo haga. ¿Conoces alguno? La idea es que traemos sacrificios y los sacrificios tienen que ser generosos. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Yo me lo sé este versículo de memoria porque es mi versículo preferido. Pero porque me recuerda cada día, no que Dios me va a proveer, sino que Dios tiene que ser el primero. De la segunda parte se encarga Él, pero de la primera parte me encargo yo. Y la razón de esto es que el mandamiento de amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma y mente, nunca se ha perdido. Tiene que seguir ahí. Y si nos tomamos en serio el cumplimiento de este mandato, solo se deduce que podremos a Dios primero en todos los aspectos de nuestra vida, incluidas nuestras donaciones, tal y como hicieron aquellas iglesias en Macedonia. La tercera cosa que aprendemos de este texto es que la vida generosa está fortalecida por la gracia de Dios. En este capítulo 8 y capítulo 9, que ya vimos hace 3 semanas atrás, en estos 2 capítulos la palabra gracia aparece 10 veces. ¡Qué interesante! Y Pablo dice que la gracia de Dios les permitió dar con tanto sacrificio. Y que la gracia de la que Pablo está hablando aquí no es para salvarnos, sino para darnos la capacidad o el poder de hacer algo que no está a nuestro alcance. Algo difícil. Por ejemplo, en otro lugar Pablo dice que, dado que estamos en la dispensación de la gracia bajo el nuevo pacto, tenemos la capacidad, la fuerza o el poder para resistir al pecado, cosa que no es fácil para nosotros, pero con el poder del Señor lo podemos hacer. ¿Cuántos habéis resistido a la tentación para pecar? ¿Lo habéis hecho bajo la gracia de Dios? Entonces, en Filipenses 2:13 dice, es pues Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y Pablo dice que el tipo de donaciones que practicaron los macedonios y que se deseaba para la iglesia de Corinto fue completamente motivada por la gracia de Dios. Y es la misma gracia que hoy debe motivar a 3:16, el Sabadell. Y Pablo dice que ese tipo de donaciones es un ejemplo, que debemos practicarlas también. Necesitamos la gracia de Dios, iglesia. Necesitamos entonces adquirir esa gracia sacrificial, tener esa gracia de sacrificio. Y recibimos esa gracia de varias maneras, incluso a través de la oración. Pero sin embargo,
quiero decirte que es fundamental para abrir nuestros puños, para ser generosos, para poder dar. Necesitamos ver la perspectiva de las posesiones de otra manera. Y una de las formas que obtenemos su gracia, la gracia de Dios, es cuando estamos enfocados en los asuntos eternos. Cuando estás poniendo tu mirada en Dios y estás pensando en la eternidad, entonces estás pensando en extender el reino. Cuando tu pensamiento es todo lo que está en este mundo y a dónde vas a llegar, entonces no estás poniendo a Dios primero. Cuando lo que estás pensando es en tu jubilación, tu casa, tus cosas, tu pertenencia, tu cuenta, pero no estás pensando en Dios, cuando lo que te preocupa es almacenar, decía Jesús en una parábola, aquel que almacenó tanto grano que decía en su corazón, alma, alégrate, gózate, regocíjate, porque muchos bienes has almacenado para ti. ¿Y Jesús qué dijo? Pobre, insensato, mañana viene la muerte y de qué te servirá haber almacenado tanto. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que tengamos cuidado con nuestros ojos. Jesús en Mateo 6, 19 y 20 dice que nos advierte sobre el acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y los ladrones entran y roban. Y Jesús mismo ahí en el versículo 21 de ese capítulo 6 dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces lo que Jesús está diciendo sobre nuestros ojos es que tiene que ver con nuestra manera en la que vemos las posesiones. Cuidado con los ojos. Cuidado con lo que escuchamos y lo que otros practican, que nos contagiemos. Jesús estaba diciendo que nadie puede almacenar tanto, que así piense que todo va a estar tranquilo. Y estaba diciendo que si te enfocas en los asuntos eternos, obtendrás una perspectiva que te afectará a toda tu vida, incluyendo tu dirección, tus metas y tus acciones. Todo. Pon tu mirada en las cosas eternas. Y en cuanto a este tipo de asuntos eternos, deberíamos estar pensando que las cosas como la brevedad de la vida, el regreso de Jesús, la resurrección, el juicio de tus obras, las recompensas y pérdidas eternas, el cielo, hay tantas cosas que pensar. Hay tantas cosas por las que preocuparnos más. Y la cuarta cosa que aprendemos en este texto es que la generosidad es contagiosa y motiva a otros a ser generosos. Si tú eres generoso y te muestras con ejemplo de generosidad, otros también se van a animar. Y esto era el ejemplo en el texto. Ahí lo vemos en el versículo 11. Lleven ahora a feliz término toda esta obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Y pensando en esto, viendo la generosidad de otros, Jesús se vio tan inspirado por la generosidad de una mujer que incluso lo dijo en voz alta, no para avergonzar a la mujer o no para que se supiera lo que dio, sino para que otros vieran su ejemplo de generosidad. Y os acordáis de la vida pobre, ¿verdad? Dio todo lo que tenía. Pero para Jesús fue tal el ejemplo de inspiración que lo dijo en voz alta para que los que escuchaban dijeran, sed generosos como ella, sed generosos como ella. Entonces todos estos versículos nos hablan de la necesidad de aliviar una necesidad. Y un año antes los corintios estaban ansiosos por contribuir en algo, aportar en algo. Y ahora Pablo le está diciendo, esta es vuestra oportunidad. Ahora podéis hacerlo. Y entonces pueden hacerlo. Porque todavía no habían completado o no habían hecho la recolección de él. Mientras tanto, en otros lugares habían ofrendado generosamente. Pero ahora Pablo motiva a los corintios a completar, a empezar, a dar lo que habían prometido que darían, lo que harían. Y así el entusiasmo de la iglesia en Corinto empezó a traer aquellas ofrendas. Entonces, iglesia, ¿cómo debemos ofrendar nosotros? Pues primera cosa, debemos acercarnos a la presencia de Dios y ofrendar con sacrificio. Dejemos las obras de lado. Lo primero es darse por entero al Señor, quien nos da los dones, el tiempo, y todo debemos dárselo también al Señor. Eso se debe entregar con sacrificio. La segunda cosa, debemos ofrendar con verdadera adoración. Y esto es de vital importancia, porque una de las cosas características del que da es el reconocimiento del que lo recibe. No lo damos a la iglesia, lo estamos entregando al Señor. La adoración es al Señor. Y reconocemos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Debemos entonces dar gracias por la salvación, así como reconocer que Dios es el que nos provee.
Es nuestro Yahvé Jireh, nuestro Yahvé, nuestro Dios proveedor. Él permite que disfrutemos de grandes cosas en la vida, para que nosotros podamos disfrutar del día a día, pero también para que participemos en la extensión del reino. Y debe ser una parte de la celebración, del momento de culto de la iglesia, porque con ello damos testimonio de que nuestra confianza está puesta en Dios y de que somos responsables y buenos administradores de la gracia de Dios, pero también de lo que nos dio, para ser partícipes en la iglesia local y en sus ministerios. Iglesia, y tercera cosa, debemos ofrendar para cumplir la misión que Dios nos ha dado o nos ha encomendado a hacer. Permitir a la iglesia hacer su tarea. Dios nos usa a nosotros como instrumento o como medio por los cuales llegarán los recursos a la iglesia. Yo creo que vamos a levantar esa ofrenda para esas dos familias y vamos a levantar más ofrendas. Y dices, oh Samuel, qué bueno que tienes fe. Yo sé que tengo fe y yo sé que también el dinero Dios lo ha puesto en nuestro bolsillo. En la medida en la que cada miembro entienda esta responsabilidad, será el avance y el afianzamiento de la obra que Dios ha puesto en nuestra mano. Y cuarta cosa, debemos ofrendar por encima de la ley. Sería muy triste que quienes hemos recibido tantas bendiciones del Señor estemos por debajo de la ley. Estábamos perdidos y Dios nos llevó a su redil. Estábamos en pecado y nos dio vida. Éramos pasto del infierno y Dios lo transformó en cielo. Fuimos comprados por precio de sangre. Tenemos muchos motivos para ser agradecidos a Dios por su amor y su misericordia. Él nos ama y si nosotros le amamos, ¿estaremos por debajo de las demandas de la ley? ¿Y traeremos ofrendas menores que aquellos que vivieron bajo la ley? En demostración del amor que tenemos a Dios, debemos ser generosos, superando el diezmo, con sacrificios si es necesario, porque amamos a Dios. Porque ¿saben qué? Ya no se trata del diezmo, ahora se trata del 100%. Dios no quiere una parte de nuestras vidas, Dios lo quiere todo. Te quiere por completo, te quiere a ti, está interesado en ti. Y déjame decirte algo, Dios no está interesado en nuestro dinero. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no es nuestro, es de Él. Pues cielo y tierra pasarán, pero nuestro Dios y su palabra no pasarán. Te marcharás y todo se quedará aquí, porque todo es de Dios, no es nuestro. Él es dueño de todo. Le invitamos, iglesia, te invitamos, iglesia, te invito, iglesia. El Señor nos invita, a mí también, a probar y comprobar las bendiciones de Dios llegando a nuestras vidas de manera sorprendente. A ver lo que nosotros no imaginábamos ver en la mano de Dios. Los que ahora lo hacen, los que ahora siembran, los que ahora dan generosamente, y hay muchos que dan generosamente, gloria a Dios por ello. Dejad que Dios os siga retando. Dejad que Dios os siga retando. Y veréis cómo Dios os hace sobreabundar. No por el dinero, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas. Por quién es Dios en nosotros. Y a los que no participan todavía, enamorados de Dios. Al que es buen entendedor, pocas palabras bastan. Al que no da todavía, enamorados de Dios. Las necesidades de la obra son muchas y hacen falta recursos. ¿Quién traerá el dinero a la casa de Dios? No hemos sido capacitados con talentos con los que obtener dignamente las ganancias que necesitamos para nuestras vidas y poder aportar en la extensión del reino de los cielos en la tierra. Pues en el mundo está circulando un montón de dinero que está en las manos de hombres pecadores que con ellos fomentan el pecado. Pues Dios ha dado a la iglesia hombres y mujeres que dignamente saben comerciar para poder traer sus ofrendas generosas para cubrir las necesidades de los santos y para extender el reino de los cielos. Y eso no es enseñanza de Samuel, eso es enseñanza de la palabra. Y aquí la buena noticia. No hay un impuesto de parte de Dios. No hay una imposición.
Él quiere hacerte una invitación a vivir generosamente. A vivir generosamente. Y yo quiero contar esto porque se me apetece. Y no por nada, sino no quiero ni que me pongas un estandarte ni que me pongas una medallita porque no la merezco. Al contrario, si tengo que seguir humillándome, me humillo más y hace falta. Pero os cuento con gusto que hace ya muchos meses atrás, mi esposa y yo decidíamos que el Señor iba a ser nuestra prioridad. Y cuando digo muchos meses atrás, estoy hablando de años. Y que el Señor sería nuestra prioridad porque decidíamos amarle con todo nuestro corazón. Y hace tiempo que hemos aprendido a vivir desprendiéndonos de las cosas materiales. En una ocasión se me ocurrió invitar a alguien que viniera a predicar sobre generosidad a la iglesia. Y el predicador dijo, oye, dale lo que tienes. Oye, no veas esa frase en mi corazón, en mi mente, pum, pum, toda la noche, que no dormía, toda la noche para arriba, toda la noche para abajo. Dale para arriba. Y al día siguiente tenía que predicar y dale para arriba y dale para abajo. Y aquella frase, dame todo lo que tengo, dame todo lo que tengo, dame todo lo que tienes, dame todo lo que tienes. Yo, Señor, si no tengo casa, vivo de alquiler. Señor, no tengo ningún terreno, ninguna propiedad, no tengo nada que ofrecerte, no tengo una cuenta en el banco, no tengo un plan de pensiones, no tengo nada. Señor, vivo al día porque te sirvo. Y esto que hace la chispa así, dice, tienes un coche que está a tu nombre y ya está pagado. Dámelo. Oye, pues nada, me levanto por la mañana y le digo a mi mujer, oye, ¿tú qué entendiste de esta frase ayer? Y mi mujer, que me conoce más que, bueno, pues nosotros mismos en la misma cama. Mi mujer va y me dice, a ver, Samuel, ¿qué vas a hacer? Digo, pues que el Señor me está pidiendo todo lo que tenemos y lo único que tenemos es el coche, así que creo que se lo vamos a ofrendar. Te lo ha dicho el Señor, Samuel. Pues sí, me lo ha dicho el Señor. Y ya os conté alguna vez de aquella forma graciosa, ¿verdad? Que, bueno, y no es lo mejor. Entonces, llegamos al local de la iglesia, no le habíamos dicho nada a nuestros hijos y en un momento determinado llamo a los chicos después del ensayo, digo, oye, por favor, venid al despacho. Los llevo al despacho, mis hijos estaban temblando, de a ver qué hemos hecho, a ver a quién hemos matado, a ver qué pierna hemos cortado, a quién le hemos hecho daño, a qué hemos hecho. Y nos metemos en el despacho y mis hijos estaban casi que temblando. Y entonces le digo, bueno, pues mira, que el Señor me ha dicho y entiendo que tengo que entregar el coche y que lo vamos a ofrendar. Y uno de mis hijos, creo que fue Bernabé, dice, yo no tengo problema, yo tengo abono transporte. Empezaba el culto, hice la predicación y cogí la llave del coche. Cuando tengo la llave del coche, pues la cogí, la llave del coche. Y cuando estábamos pasando la ofrenda, pues le dije a la iglesia que era lo que iba a hacer. Entonces metí la llave del coche en el alfolí, en la cesta de la ofrenda. Y era gracioso porque tenías que ver a algunos hermanos de la iglesia haciendo así con la cabeza. Metí la llave ahí, el coche se vendió y quedó el fondo para la iglesia. A los pocos meses me regalaron el coche. En vez de ser de 6 plazas era de 5 y siempre tenía que ir uno caminando o ir en bus, pero bueno, es que tenía buen transporte. Hace unos meses atrás, y esto ya es más reciente, pues, creo que no llega al año, o un poco más de un año, mi esposa y yo pensando, no tenemos nada y lo que tenemos, nuestra herencia son nuestros hijos. Es decir, no que ellos nos hereden a nosotros, sino, quiero decir, el legado que nosotros le dejamos. Siempre le enseñamos a nuestros hijos que nosotros, como yo me dedico al ministerio, soy pastor, no soy otra cosa. Soy un hijo de Dios y quiero servirle y honrarle. No te voy a negar que de vez en cuando me gusta un caprichito, pero Dios me lo regala. Dios me lo da. Pero como no tengo ninguna intención en este mundo, somos desprendidos y a nuestros hijos siempre les hemos enseñado que la mejor herencia que nosotros le vamos a dejar es la fe. Pero no como una herencia que se les entrega, sino como un concepto que se les enseña para que ellos también puedan vivir en la fe. ¿Sigue? Hace unos meses mi esposa y yo hemos decidido participar en esta iglesia con nuestros diezmos y ofrendas. Decimos siempre el concepto, diezmos y ofrendas, pero ser generosos en un 20% de nuestros ingresos. Te aseguro que con un 20% de nuestros ingresos nosotros podríamos hacer
un montón de cosas. Pero ¿saben qué? Que se esperen lo que tienen que cobrar. Porque cobran mensualmente. O sea, yo tengo préstamos como lo tienes tú. Uno tiene hipoteca, otro tiene que pagar la hipoteca, el alquiler. Nosotros pagamos todas esas cosas. No debemos nada a nadie. No debemos nada de nadie. No tenemos un chavo, ni siquiera del 8, pero nosotros ofrendamos. Oramos. Y lo tenemos todavía. Y participamos con un 20%. ¿Saben por qué? Porque amamos al Señor. ¿Saben por qué? Porque amamos a la iglesia. Y nuestra participación o nuestra contribución es para extender el reino de los cielos en esta ciudad. Pero también, ¿saben para qué? Para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Y si de nosotros dependiera, quisiera que fuera así. Esta es una invitación a la generosidad, por favor. Y para ello, pon la mirada en el Señor. Y entonces podrás vivir generosamente. Sin amar las cosas de este mundo, sin amar al Señor. Muéstrale a Él que le amas. Muéstrale a Él que le amas. No a mí. Yo no necesito que me lo muestres a mí. Pero seamos de inspiración para otros. Iglesia, esforcémonos delante del Señor. Y también te digo, iglesia, escucha, yo sé que me estoy extendiendo un poquito más de lo normal. Bastante más de lo normal. Iglesia, no te enfades. No te enfades. Si sigues pensando que no vas a dar, no pasa nada. Es tu responsabilidad. Con Dios y con la iglesia. No pasa nada. Pero no te enfades, es decir, no te vayas de la iglesia ni nada. Quédate. Porque te amamos. Tal y como eres. Te amamos. Y no necesitamos el dinero de nadie. Necesitamos al Señor. Y si Él está, pues todos son bienvenidos a su casa. Que nadie se enfade. Y si estás enfadado, pues dos problemas tienes: enfadarte y desenfadarte.